Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos muy contentos nuevamente de poder volver a retomar nuestras lecciones, nuestros mensajes, nuestras reflexiones bíblicas de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Pedimos perdón, te pedimos disculpas porque durante una semana no tuvimos la continuidad con el texto de Isaías, lo que veníamos conversando, ¿cierto? Acerca del Evangelio dentro del Antiguo Pacto, dentro del Antiguo Testamento. Y esto es porque estuvimos sumados entre todos los bautistas del séptimo día, estuvimos unidos en una semana de oración mundial, la que cada año se celebra y donde estamos orando por la presencia de los bautistas del séptimo día en cada uno de los lugares donde existe una presencia, existe una conferencia o existe la intención de poder tener presencia en ese lugar. Así que estuvimos en eso. Gracias a aquellos que pudieron unirse en oración para orar por la presencia bautista del séptimo día en distintos lugares del mundo. Pero nos vamos a ubicar y retomar los conceptos que veníamos trabajando acerca del libro de Isaías. Para eso quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia el capítulo 44 del libro de Isaías, donde Jehová se presenta como el único Dios. Y para ello quiero invitarte a que podamos leer los versos 6, 7 y 8, del 6 al 8, que dice lo siguiente. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, que les anuncien lo que viene, lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay roca, no conozco ninguna. Con con esta introducción, con estos versículos de introducción que se encuentran en el capítulo 44, el cual te invito a leer del libro de Isaías, es que vamos a iniciar esta reflexión para mostrar que Jesucristo es Dios, es el único Dios. Querido Señor, gracias te damos porque tú eres Dios y un Dios de amor, que te manifestaste en tu Hijo Jesucristo. Trataste de hablar de muchas maneras, por intermedio de muchos profetas, con muchos mensajes para tu pueblo. Pero lo más maravilloso es que lo hiciste por intermedio de tu propio Hijo. Señor, gracias te damos porque pudimos conocer a Jesucristo, podemos conocer a Jesucristo a través de la palabra, porque ella da testimonio de quién es y de quién eres tú. Y es por ello que así queremos ir conociéndote cada día más y reconocer que tú eres el Dios poderoso, el Dios que siempre ha estado preocupado de cada una de nuestras necesidades. Todo lo agradecemos los méritos de tu Hijo amado que nos regaló la salvación. Amén y amén. Bueno, este es un versículo o es un contexto bien interesante del libro de Isaías que hace el Señor a nuestro Dios único, nos presenta ese concepto, lo que ha traído mucha controversia dentro del mundo cristiano también. En el mundo en que vivimos somos bombardeados de informaciones muy distintas, muy diversas, inclusive sobre Dios y sobre las filosofías espirituales de la vida. No hay quien no haya leído o escuchado por lo menos una vez sobre la diversidad cultural, el ecumenismo, el sincretismo u una forma espiritual propia.
La sociedad de un modo general considera positivo cuando hay una convivencia armoniosa entre las distintas o diferentes religiones o posiciones también. Eso sería una gran señal de desarrollo intelectual y espiritual, así lo considera el mundo. Cierto día una radio y una emisora de televisión abierta transmitía a un presentador de origen judío haciendo ofrendas a una divinidad del candomblé, que es espiritismo en realidad, elogiándose por ser casado con una mujer de otra religión y cuya madre era cristiana de otra religión. Y él lo presentaba así, desde la amplitud de criterio. En el pasado reciente era posible que la iglesia viviese apartada de todo el sincretismo religioso. Los cristianos eran respetados por profesar su fe. Actualmente nuestra fe está fuera de moda y somos llamados como retrógrados o fundamentalistas principalmente. Los valores contrarios a lo que creemos ganan mucho espacio en las calles, en las redes sociales, en internet y en otros lugares. Tal vez se esté preguntando la relación de esos desafíos de la iglesia contemporánea y el pueblo israelita que recibió el mensaje de Isaías. ¿Cómo se relaciona todo esto a la unicidad y a la exclusividad de Dios? Eso es lo que trataremos de mostrar en esta pequeña reflexión. Quiero comenzar diciendo que al leer el Antiguo Testamento notamos que uno de los grandes peligros de Israel fue siempre la tentación de adorar a otros dioses. Además del Señor Jehová, los dioses cananeos como Baal, Acera, y entre otros, son buenos ejemplos de divinidades paganas que fueron objeto de culto eh, por los israelitas, tanto de las personas de alto rango, alto nivel, incluso en el mismo templo de manera oculta. Aún la situación con relación al cautiverio era diferente. Si antes del paganismo se introdujo en la religión de Israel desviando el pueblo de los caminos del Señor, posteriormente el pueblo de Dios fue sacado de la tierra prometida, no existía más Jerusalén para los que estaban en el cautiverio. No había como más ofrecer sacrificios al templo que había erigido Salomón, y los adoradores del Señor no podían contar con las leyes o los principios y los estatutos de Israel que cuando los practicaban conducían al pueblo hacia los caminos correctos. El pueblo de Judá fue injertado en una nación pagana cuyas leyes y cultura prevalecían sobre la fe del pueblo hebreo. La fe en el Señor no era más ya una fe nacional. Por ejemplo, los babilónicos, cuando ellos tuvieron 70 años eh, bajo la administración babilónica y fuera de Israel, adoraban al dios Marduk, por ejemplo, o Medorak, al dios supremo, que era, para ellos era el dios supremo de Babilonia y de los cuatro rincones de la tierra. Al llevar cautivo al pueblo de Judá, para los babilónicos era como si Marduk hubiese prevalecido sobre el Dios de Israel. Ese tipo de pensamiento era muy común en esa época y es probable que haya influenciado mucho a los judíos y seguramente lo llevó a la adoración a Marduk. Otro pensamiento común era el concepto que existía una restricción geográfica a la acción de los dioses. En este caso, el Señor tendría su acción solamente restrictiva a la tierra de Judá, no pudiendo intervenir en otras regiones del mundo. Eso es lo que ellos también consideraban. Cabe hacer notar que los judíos eran libres para adorar al Señor desde que esa fe no entrase en conflicto con las leyes babilónicas cuando estuvieron en el cautiverio, lo que no siempre era posible. Un buen ejemplo de eso son las dos narrativas que pueden ser leídas en el libro de Daniel. La primera ocurrió con Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron lanzados al horno
ardiente, como se expresa en Daniel 3, y la segunda del propio Daniel cuando en Daniel 6 es lanzado a un foso con leones. Pero esto es solamente para ir in- intencionando lo que queremos decir. En este escenario de pluralidad religiosa, cuando estuvieron ahí, Dios manifiesta su unicidad delante de los otros dioses, demostrando ser una locura de, de loor hacia esos dioses. Así dice el Señor. Con esa expresión Isaías inició el versículo 6 del capítulo 44 y más las profecías que seguirían. El párrafo deja claro que su mensaje vino directamente del Señor y no provenía de una mente humana, para sí del propio Dios que aún reivindicaba para sí los atributos de su nombre, como Rey de Israel, el Señor de los ejércitos y Redentor. El Señor afirma al pueblo que Él es el Rey de Israel, aunque el pueblo estuviera bajo un cautiverio, Él siempre sería el soberano de la nación de Israel. En el, porque Él es el Señor de los ejércitos celestiales, tiene poder para realizar todas las intenciones que siempre Él desee, no habiendo fuerza capaz de impedirlo. Es el Redentor de Israel. En Levítico 25, el Señor, al regular la esclavitud de su pueblo, garantizó a los hebreos el derecho del pariente más próximo, prójimo de rescatar a sus familiares esclavizados y las tierras que habían recibido por herencia. Solamente él tiene el derecho de rescatar al pueblo del cautiverio, así como tiene el poder necesario para restituirlo. No hay nadie como el Señor, no hay Dios anterior ni posterior, Él es el primero y el último, ni mayor ni menor. Dios se presenta a su pueblo como el único, no pudiendo ser categorizado juntamente con los falsos dioses de otras naciones. En el versículo 7 que leímos, reafirma su unicidad, desafiando a los otros dioses a pronunciarse a sí mismos como Él, prediciendo cosas que parecían imposibles, cumpliendo lo que fuera anunciado en la cosmovisión enseñada por Dios. No existe un panteón de dioses definiendo primeramente entre sí el rumbo de las naciones. Él es el Rey de Israel, el único capaz de intervenir en su creación. El cautiverio babilónico no fue una demostración de flaqueza de Dios. Eso estaba en los planes de Dios y fue predicho por él. Ya lo hemos visto en varios pasajes, varios de los profetas menores, entre ellos Habacuc, lo señaló. Jeremías también, como un profeta importante del pueblo de Dios, preparó el camino para que los israelitas procedieran al arrepentimiento y a mostrar lo que el Señor iba a hacer. El Señor se presentó a Israel como la única roca por la cual se podría proteger en cualquier momento y en cualquier situación. La seguridad solo puede ser encontrada en aquel que es único. Quiero ver algunos puntos importantes que acá queremos en ese sentido. Hoy día a lo mejor muchos cristianos tienen claridad de que Dios es uno y es manifestado en ese sentido. La palabra profética de los versos 9 al 20 es intencional, sabiendo Dios que su pueblo sería llevado cautivo a Babilonia. Y lo presenta con un subtítulo, quizá en tu Biblia también aparece, la insensatez o la locura de la idolatría. Porque el Señor quería hacer algunas cosas. Él enfatizó destacando la tosudez de la idolatría, la torpeza frente a eso. Y él quería mostrar algunos puntos importantes. Vamos a nombrar cuatro. Primero, preparar al pueblo de Israel, en el sentido de preparándolo contra la fuerte tentación de buscar y adorar los ídolos. En segundo, libertarlo de la inclinación hacia la idolatría. Ese era un pecado que fácilmente podía llevarse a cabo. Y eso
no es porque solamente Dios sea celoso en ese sentido, sino que porque sabe que la idolatría nos daña y nos hace mal. Hoy día quizás los dioses no son estatuas de oro, de piedra, de un metal valioso, de madera, sino que nuestros dioses hoy día puede ser el dinero, puede ser nuestras posesiones, y hay algo o alguien que pueda estar ocupando el lugar de Dios en tu vida. Por otra parte, un tercer punto es prevalecer algo que decir a los capataces caldeos. El Señor los puso para, desde en Habacuc, cuando nosotros lo hemos estudiado, puso a este pueblo caldeo, como los babilónicos, para llevar al pueblo de Dios a la verdadera oración, para que ellos se dieran cuenta. Y en cuarto punto, sacar del pueblo el temor a los dioses de sus enemigos, para demostrar también de que él como Jehová no existía otro Dios, y así lo demostró en el cautiverio babilónico y parte del cautiverio persa, cuando ya se habían cumplido el tiempo y comenzaron a llegar desde el cautiverio. Primero, el Señor es un Dios vivo, eso lo presenta Mateo 16:16, Hebreos 10:31, y Isaías 44:9 nos dice que los ídolos o los otros dioses son inanimados. El Señor, por una parte, es creador de todas las cosas. Juan 1, en el Evangelio de Juan 1, del 1 al 3, así lo expresa. Y por otra parte, en Isaías 44:13 nos dice que los ídolos o los otros dioses son creaciones humanas y las personas los hacen a sus formas. Acá se usa un, un modismo de decir a su pinta, a su antojo, como lo quieren realizar. Dios, por otra parte, en 2 de Samuel 22:32 dice que Él es inigualable. En cambio, por otra manera, de otra forma, los ídolos o los otros dioses no tienen ningún valor, quizás solamente el valor que puede tener el metal, la piedra o la madera que puede estar. Pero al momento de entrar al fuego, eso podría ser consumido. Eso nos dice Isaías 44, desde el verso 15 al 18. Por otra parte, vemos la eternidad de Dios, Romanos 11:36. En cambio, los otros dioses han sido temporales. Isaías 44:11 nos hace referencia a eso. A través de cada civilización existente, vemos que los dioses y eh, las distintas imperios que hoy día ya no existen, como Babilonia, como la Persia antigua, como el Egipto antiguo, como la Grecia antigua, como los imperios nórdicos y todos los otros culturas, hoy día esos dioses no tienen ningún peso ni ninguna validez. Sin embargo, un grupo pequeño de personas que recibió al Dios verdadero sigue sintiendo en su que ese Dios sí es real y se ha manifestado a través de la historia. Pero hay algo más interesante que quisiera compartir. Es que lo hemos dicho muchas veces en este canal de reflexiones cristianas y se encuentra en Juan. Ya hicimos mención a Juan del primer capítulo y lo interesante que este puede ser. Pero quiero volver a enfatizar el tema con Juan. Juan es el último apóstol en recibir profecía. A él se le reveló el Apocalipsis y él escribió las cartas juaninas y también escribió el Evangelio de Juan. Él dice que al principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por él. Por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho podría haber sido hecho. Él está hablando de Jesucristo. Si tú lo puedes leer, todo acá el mensaje tiene que ver con que el verbo se hizo carne, como expresa en el verso 14, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pues ¿sabes qué?
Mira lo interesante en el verso 18 lo que dice. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Esto es muy tremendo y es muy interesante porque lo que está revelando Juan es que a Dios nadie lo ha visto, ni los seres angélicos, ni ninguna persona a través de toda la historia. Por eso decimos que Dios es uno porque se expresó en Jesucristo, siempre a través de toda la historia. Y porque es interesante que Cristo les dice a unos escribas y fariseos, ustedes creen que cuando leen las escrituras las escudriñan pensando que en ellas está la vida eterna, pero ellas están dando testimonio de mí. Ese es el contexto. Muchas veces los cristianos leemos ese pasaje o leemos solamente ese versículo y es como una invitación a leer las escrituras, pero Jesús está diciendo claramente, ustedes escudriñan las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, porque ustedes leen mal las escrituras, ustedes leen las escrituras para encontrar la vida eterna, pero ellas quieren dar testimonio de quién soy yo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Mira lo que te voy a repetir, la misma idea que el mismo escritor en la primera carta de Juan dice, en el capítulo 4, 1 Juan 4, cuando está hablando sobre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y está hablando sobre que Dios es amor, en el verso 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. La misma idea, la misma idea que presentó antes Juan nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y esto es tremendamente decidor. O sea, todos aquellos que creyeron escuchar o hablar con Dios, en realidad estaban hablando con Jesús, con Cristo. Por eso Jesús dice claramente, ustedes estudian las escrituras, pero no han visto mi testimonio. Mi testimonio está desde el inicio, desde la fundación del mundo, es que he sido yo el que ha representado quién es Dios. He sido yo quien ha mostrado quién es el Padre. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han visto al Padre. Tanto tiempo me he mostrado a los distintos pueblos. Tanto tiempo me mostré al pueblo judío y todavía no sabe que yo soy el Padre. Es tremendo. Espero que tú a los ojos de Jesucristo tengas la honestidad, la claridad y puedas entender que Dios se está mostrando en su Hijo y es su Hijo quien vino a representar quién es el Padre. Como decía en Juan 1, verso 18, en el Evangelio de Juan 1:18, y como también dice en 1 de Juan 4:12, nadie ha visto a Dios, pero aquí se agrega algo, sino que solamente lo ha visto uno, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer, Él ha mostrado quién es, Él lo ha representado. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no han visto a Dios. ¿Quieres saber quién es Dios? ¿Quieres conocer quién es Dios? Mira a la persona de Jesucristo. Ahí encontrarás quién es Dios, dónde está el amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios. Hemos sido muy enfáticos en esto. Quizás a más de alguna persona ya le puede parecer molesto, pero mientras muchas personas todavía no sean capaces de entender esto, debemos seguir expresándolo. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos en este canal, gracia y paz.